Señoras y señores, uno frotó la lámpara y el genio apareció. Y el genio es, bueno, la presencia de mi querida Alejandra Martínez Cánchica y además del profesor Ricardo Barón. Y vamos a tener un programa de luz, porque, bueno, han podido coincidir estos dos pesos pesados del pensamiento contemporáneo sobre los temas trascendentes, importantes y urgentes reales en Venezuela y no de la coyuntura. Y bueno, qué mejor manera de darles la bienvenida que agradecerles a Alejandra que esté con nosotros por acá y a Ricardo también que hayas vuelto al canal. Amigos, a ustedes también por estar con nosotros. Hoy vamos a hacer un programa muy especial. Bueno, en principio, gracias Alejandra por estar acá, gracias Ricardo por estar acá. No, bueno, gracias por el madrugón, Neomar, que acá son las 8 de la mañana y me tuve que parar como a las 7. Y también para hablar, les comentaba fuera de cámaras, para hablar de estos temas que realmente son de las cosas que más me gusta hablar y de las que casualmente menos me invitan, alejados precisamente de esa coyuntura que puede ser tan pesada por momentos, ¿no? Y bueno, en la compañía de Ricardo, que me parece que es brillante en sus exposiciones, ya se lo decía en estos días que estábamos hablando, coordinando para hablar hoy, de hecho yo te recomendé, Neomar, que los programas con Ricardo, ¿te acuerdas que los pusieras en un playlist seguidos para que los pudiéramos ubicar más fácilmente en tu canal y verlos así seguidos como una serie, ¿no? Bueno, Alejandro, la admiración es mutua y muy contento, ¿no? De ver que hay generaciones más jóvenes que van a continuar con la difusión de las ideas de la libertad. De verdad que sí. Bueno, amigos, he citado a estos dos pesos pesados, como les decía, el día de hoy, y se ha producido la feliz coincidencia porque queríamos seguir ahondando en esta serie un poco provocadora, bastante provocadora, diría yo, sobre la vida, obra, pensamiento y acción de Simón Bolívar, libertador o no, traidor o no, depende de cómo lo vea usted. Nosotros con Ricardo hemos venido haciendo algunos programas sobre el legado de Simón Bolívar, que es una figura, y no puede ser de otra manera, controversial, polémica, conocida, conocidísima. O sea, si algo se puede decir de Bolívar es que es conocido aquí y en Pekín, y que da para hacer probablemente horas y horas de programas sobre sus obras, sobre su pensamiento, sobre lo que hizo y lo que no hizo. Y eso es importantísimo. Nosotros queríamos arrancar el día de hoy. Yo en alguna oportunidad tuve la feliz coincidencia también con la obra del profesor Germán Carrera Damas de El culto a Bolívar y de hablar de esa obra. Queríamos volver sobre la misma, queríamos hablar un poquito sobre lo que significa ya no Bolívar como el sujeto que, bueno, hizo lo que hizo en su momento, sino como Bolívar en función de lo que termina siendo utilizado en su pensamiento, su legado, y de lo que permite y ha permitido por décadas en Venezuela. Y esto es lo que el propio profesor Carrera Damas catalogó en su momento como una suerte de religión de Estado, el bolivarianismo, ¿no? Y probablemente también todo lo que ha servido el bolivarianismo tanto para unificar a Venezuela con esa idea de que es un país, una república y todo lo demás, como para incluso que los gobiernos de turnos, uno más que otro, porque bueno, uno no sabe a quién tiene, sino cuando llega a Miraflores, terminen utilizando ese bolivarianismo en función de sus proyectos personales, de permanencia, de justificación de motivos, de, argumentario. O sea, el bolivarianismo sirve, diría yo, casi que para todo. El caso es que entonces vamos a arrancar este programa del día de hoy hablando de esta obra que aparece, entiendo yo, por primera vez en 1989. Yo le comentaba a Alejandra en estos días que el culto a Bolívar, que yo no sé si se llamó así originalmente, es la tesis doctoral del profesor Carrera Damas, que por fortuna todavía lo tenemos con nosotros y vive, y está súper lúcido, y en su momento causó estragos. O sea, fue una obra o una tesis doctoral que cuando aparece, aunque Alejandra me dice que la Escuela de Historia tiene unos visos antibolivarianos muy importantes, la Escuela de Historia de la Universidad Central de Venezuela,
Cuando aparece esta tesis doctoral, entiendo yo que, bueno, mucha gente puso el grito en el cielo. No era una moda, precisamente, decir, señalar lo malo de Bolívar y lo malo digamos, de utilizar su pensamiento para justificar cosas. No era la norma, de hecho, en la academia venezolana, pero lo hizo valientemente el profesor Carrera Damas, y luego esto se convirtió en un libro, bueno, de referencia, un libro que no es nada fácil, como no son nada fáciles de leer los libros del profesor Carrera Damas, pero que es un libro de referencia para quien quiera acercarse a una visión crítica de la obra de Simón Bolívar. Alejandra, ¿qué es lo fundamental del bolivarianismo en función de cómo lo entiende Carrera y de los señalamientos que hace allí? Yo recuerdo un pasaje del libro donde Carrera dice que prácticamente el momento inaugural del bolivarianismo es cuando, yo no sé si fue uno de los monagas, o fue, sí, creo que fue uno de los monagas, o ya Guzmán Blanco, repatrian o traen los restos de Bolívar, los traen al Panteón Nacional. Eso lo hace Guzmán, ¿verdad? No, sí, eso va a ser Páez realmente, su enemigo, uno de sus enemigos en vida, lo cual es interesante, porque Páez lo adversó. De hecho, Páez es uno de los enemigos más acérrimos del proyecto de la Gran Colombia. Pero, digamos, él en el año 39 empiezan a hacerse un montón de diligencias con Colombia para repatriar los restos, y se repatrian varios años después, creo que ya en el 42 se repatrian los restos, y bueno, hay un evento, etcétera, muy formal, y digamos ese sería uno de los antecedentes del culto, por así decirlo, pero el culto comienza propiamente, o sea, ya la entrada formal del culto es precisamente, como dices, con Guzmán, precisamente en 1883, cuando ocurre la fecha del centenario del natalicio de Simón Bolívar, que le toca a Guzmán, y Guzmán, digamos, es el que perfecciona esta especie de religión política, o esta religión de Estado, religión republicana, como también le llama Elías Pino, y digamos, empieza formalmente todo este culto. ¿Qué es o qué hace el culto en sí? O sea, el culto en sí lo que busca es exaltar las gestas heroicas, las gestas militares, etcétera, y por otro lado ocultar tal vez los episodios más cuestionables, los episodios más oscuros del personaje. Una anécdota, por ejemplo, de este culto es que en el año 83, una de las cosas que quiere hacer Guzmán es editar los tomos de Oleari, de las memorias de Oleari. Y se editan, se trae al hijo de Oleari, que se llamaba Simón, por cierto, Simón Oleari, y entonces se editan esos tomos que se pueden conseguir en internet, están a disposición para que la gente los estudie. En este programa va a llamar mucho a que la gente lea los documentos directamente. Y había un tomo, el famoso tomo 32, donde estaban todas los documentos, las cartas y tal, que Bolívar se carteaba, etcétera, con Manuelita Sáenz. Y está el momento también de 1828 de la conspiración septembrina y tal, que quien es la protagonista ahí, porque quien lo saca y quien da testimonio es ella. Y cuando Guzmán ve que está ese tomo ahí editado, él manda a sacar eso. Y dice, no, ¿qué es esto? O sea, no podemos decir que el padre de la patria, que el héroe máximo de la nación, esté por ahí con una mujer que no era su esposa, una mujer adúltera nada más, porque Manuelita estaba casada con un inglés, y era la amante a toda regla de Bolívar. Y bueno, o sea, esto es una cosa tan inmoral
que esto no puede estar en el acervo documental del padre de la patria. Y Guzmán manda a destruir el tomo. El tomo, por suerte, no lo destruyen. Siempre tenemos que agradecer a la gente que se arrepiente de esas cosas y las esconde y el tomo se encuentra más o menos 40 años después, 50 años después, por ahí por la década del 20, y se incorpora a la colección. Pero esta es una de las cosas de tantas que se han hecho como para deformar y no manchar esa historia de ese héroe impoluto, ese héroe de bronce, pues que es Bolívar, ¿no? Pero no sé si Ricardo quería comentar algo. No, a Ricardo le voy a hacer una pregunta. Ricardo, ¿para qué un culto a Bolívar? Y ya vamos viendo por lo que nos dice Alejandra, que se comienza con episodios como este a, de alguna manera, hacer una biografía a medida, como dicen los estadounidenses, tailor-made. O sea, te vas a hacer una cosa que es lo que te va a servir para tú justificar una cantidad de acciones. Pero ¿por qué crear un culto bolivariano, Ricardo Baroni? Bueno, la respuesta te la voy a dar, pero no ahorita. Ajá. ¿Ok? Y una aclaratoria para la audiencia. No vamos a hablar de Bolívar, estamos hablando del culto a Bolívar. O sea, y el culto a Bolívar, o sea, no podemos hacer responsable a Bolívar de ese culto. O sea, es una discusión en otro nivel, porque hay que precisar bien las cuestiones. ¿Por qué construir un culto? Bueno, Neomar, ya te voy a dar la respuesta, porque la respuesta va a venir de los 4 puntos que yo voy a desarrollar. Voy a desarrollar primero 2 de ellos para después cederle la palabra a Alejandra, y es abordar el culto a Bolívar desde una óptica distinta, desde una óptica, como llamaría el biólogo Edward Wilson, consiliente, es decir, de una manera interdisciplinaria, pero no solamente interdisciplinaria a través de otras ciencias sociales, sino a través de algunas ciencias naturales. Voy a abordar el tema del culto a Bolívar desde 4 ópticas, desde la biología evolutiva, desde la neurociencia, desde el public choice, la escuela económica del public choice, y desde la teoría de los arquetipos universales del gran psicólogo suizo Carl Jung, ¿no? Entonces, vamos a empezar con cómo la biología evolutiva pudiera abordar el tema del culto a Bolívar. Mira, el culto a Bolívar, Neomar, Alejandra, o sea, se puede analizar desde la biología evolutiva, porque precisamente los fenómenos políticos y las religiones seculares se apoyan en mecanismos psicológicos adaptativos que evolucionaron para, de una u otra manera, garantizar la supervivencia de los grupos humanos. O sea, por ejemplo, o sea, la biología evolutiva permitiría estudiar el culto a Bolívar, no tanto desde la pregunta si Bolívar fue bueno o malo, sino el por qué una sociedad humana desarrolla, mantiene y transmite durante muchas generaciones una representación casi sagrada de un personaje histórico. Y esto es muy importante porque los seres humanos, fíjense, no estamos biológicamente diseñados para las grandes ciudades modernas, porque de los últimos 300.000 años que tiene nuestra especie, por lo menos 290.000 fuimos cazadores-recolectores y no pasábamos de 150 individuos por cada grupo, porque estamos hablando de un periodo de nuestra historia en que era una economía de subsistencia. Ahora, ¿qué era lo que unía al grupo de cazadores-recolectores? Bueno, indudablemente lo que los unían eran lazos de sangre, pero con la agricultura todo cambia, porque con la agricultura empezamos a ser sedentarios, a tener excedentes alimenticios, eso produjo un aumento en la población y ya el lazo de sangre no nos servía como que mucho para mantener la cohesión del grupo. Y es por eso que aparecen cuestiones como la religión y otros aspectos culturales que sirven como especie de cemento del grupo, como factor común que mantiene al grupo, ¿cómo diríamos?, unido, cohesionado. Y es precisamente por eso que la evolución moldeó ciertos sesgos cognitivos, ¿no?, muy específicos. Por ejemplo, el mito de Bolívar aprovecha con mucha precisión esos sesgos cognitivos de nuestro diseño biológico. O sea, veamos estos mecanismos. Por ejemplo, hay que saber que la evolución del ser humano se produjo en 2 niveles. O sea, en una competencia entre individuos de un mismo grupo, que es una competencia individual,
y una competencia entre grupos humanos, ¿no? Dentro del propio grupo surge una competencia entre individuos por la mejor reputación, porque los que tienen mayor fama, por lo general, que son los mejores cazadores porque traen más comida, o los mejores guerreros porque defienden mejor a los suyos, eso, Alejandra y Omar, te confiere un prestigio muy enorme que permite a los mejores cazadores y guerreros tener acceso a las mejores mujeres y otros tipos de privilegios, ¿no? Al mismo tiempo, o sea, traer más comida o matar más enemigos es indudable que se convierten en conductas de supervivencia altamente efectivas. Y es por eso que en las tribus ancestrales, imitar a los individuos con mayor éxito o fuerza garantizaba precisamente el aprendizaje de esas conductas de supervivencia, ya que imitar al héroe de la tribu te da más chances de sobrevivir y traspasar tus genes. Y es por eso que evolutivamente poseemos una predisposición a admirar y seguir a figuras dominantes de altos estatus. O sea, el culto a Bolívar explota ese sesgo al presentar a Bolívar como un macho alfa definitivo. O sea, es el arquetipo de la máxima jerarquía. Guerrero, aristócrata, millonario, hiperinteligente, letal, o sea, todas las bondades que usted le quiera colocar. Y es por eso que la mente humana tiende a someterse y buscar la aprobación de un líder hiperexitoso para sentirse precisamente protegida. Y otro aspecto importante es que la supervivencia humana dependió de la competencia entre tribus. O sea, los grupos que tenían una mayor cohesión interna y una mayor capacidad de sacrificio ganaban recursos frente a otros grupos. Y esa cohesión es relativamente sencilla de lograr en grupos pequeños que comparten parentesco de sangre. Pero en coordinar a millones de personas que no son familia no es sencillo. Y es por eso que se requiere de mitos unificadores, mitos que por lo general se expresan en religiones, leyendas, símbolos patrios, himnos, éxitos deportivos. Y visto así, Bolívar opera como un mito unificador, como una especie de, como diríamos, de super señal. O sea, es como un símbolo tribal que estimula nuestra necesidad psicológica de pertenencia y protección. Y eso activa una respuesta de lealtad extrema a ese culto para cohesionar al grupo frente a cualquier problema. Entonces, cuando las sociedades colapsan institucional o económicamente, se activa un mecanismo biológico de estrés que nos hace pedir orden, nos hace querer protección y seguridad. Y al no haber instituciones fiables, la mente humana, por diseño evolutivo, sustituye los principios republicanos por un padre que en nuestro caso es el padre de la patria. O sea, Bolívar es, en términos evolutivos, una deidad secular nacida de nuestro mecanismo biológico de apego filial, ya que ante el desorden y la incertidumbre necesitamos de un padre que nos proteja y nos cuide. O sea, en conclusión, desde la biología evolutiva, el culto al Bolívar es un subproducto cultural adaptativo. O sea, el cerebro de los ciudadanos venezolanos, como el de cualquier ser humano, conserva el software de un cazador-recolector que está ávido de liderazgos personalizados, que sean dignos de imitar y de éticas tribales. Y los caudillos y los políticos a lo largo de los siglos XIX, XX y XXI, Alejandra, simplemente aprendieron a hackear ese código biológico utilizando la narrativa de Bolívar para apagar el pensamiento racional y activar los instintos de sumisión, cohesión ante el enemigo y fe ciega, que si bien es cierto, los instintos alguna vez nos ayudaron a sobrevivir en la sabana africana, hoy sabotean a las sociedades modernas. Eso en cuanto a la biología evolutiva. Y en cuanto a la neurociencia, con esta disciplina se puede hacer un enfoque muy interesante sobre el culto a Bolívar. O sea, pero siempre que se haga con una precaución metodológica. O sea, la neurociencia no puede demostrar que los venezolanos veneran a Bolívar porque tienen determinado cerebro. Lo que sí puede estudiar son los mecanismos cognitivos y neurobiológicos que hacen posible que una figura histórica adquiera una enorme carga emocional, moral y grupal. Aunque la neurociencia no analiza los hechos históricos en sí, sí puede explicar los mecanismos cerebrales que permiten que un personaje histórico se convierta en un símbolo sagrado, o sea, en un culto político. Para la neurociencia, un culto, o sea, entendiendo por culto un sistema de creencias basadas en la fe, o sea, el culto activa en nuestro cerebro ciertos circuitos cerebrales específicos relacionados con la identidad, la emoción y las creencias religiosas. Y el culto a Bolívar activa esos mismos circuitos. Cuando una sociedad trata a un prócer de la patria como una figura sagrada, el cerebro procesa esa información visual y narrativa en las mismas zonas
que procesan las creencias religiosas. Y es por eso que Bolívar deja de ser un dato histórico y se convierte en una recompensa emocional. La mayoría de las personas que profesan una fe tienden a ignorar los errores históricos cometidos por los líderes de su fe. Mutatis mutandis, el culto a Bolívar a menudo exige ignorar sus errores históricos o sus contradicciones. Y es por eso que cuando un devoto del culto a Bolívar se enfrenta a datos perdón, que contradicen la perfección del héroe, o sea, en el cerebro se activa una zona que la neurociencia asocia con el dolor y el conflicto. Y es por eso, Neomar, que cada vez que tú vas a hablar ciertas cosas de Bolívar que no le gustan a la gente, se generan unos debates tan acalorados. Pero para aliviar ese malestar, el cerebro genera mecanismos para rechazar la evidencia científica y proteger la identidad del grupo. Eso es lo que se conoce como el sesgo de conservación de identidad. Ustedes saben que es doloroso reconocer que toda tu vida estuviste equivocado con relación a algo. Y aceptar eso implica invertir tiempo, dinero, para reaprender otras cosas, y en ese proceso te terminas ganando muchas enemistades. O sea, finalmente, cuando abordamos el culto a Bolívar desde la biología evolutiva, ya vimos que el cerebro humano evolucionó para entender el mundo a través de historias, de héroes. Bueno, pues bien, las narrativas del culto, o sea, de Bolívar liberando naciones de forma casi sobrehumana, libera ciertos neurotransmisores específicos, como la oxitocina, que crea lazos de afecto profundo entre las personas, y las endorfinas. O sea, en definitiva, y es por eso que es muy difícil en Venezuela tratar de una u otra manera de criticar, de contrariar, o si se quiere, de atacar este culto, porque biológicamente hemos evolucionado para sentir admiración por los héroes, pero además ese culto a los héroes o a un símbolo o a una religión se procesa a través de la misma zona cerebral que procesa las creencias religiosas. Esto como un primer enfoque, Neomar y Alejandra. No, bueno, mira, sí, adelante, Alejandra. es que Ricardo ha tocado un punto que es como parte de mis líneas académicas, que es precisamente la metapolítica y la teología política y todo este tema de las religiones seculares y todo esto. Sí, el culto a Bolívar es una de las tantas religiones seculares, pero a mí lo que quisiera problematizar y el punto que me llama la atención es decir, bueno, eso tiene que ser superado porque nos impide, digamos, un entendimiento más racional de, no sé, de lo que sea. Paradójicamente, y voy a citar aquí uno de mis grandes maestros, el doctor Dalmacio Negro Pavón, que en paz descanse, él dice, mira, paradójicamente no hemos vivido una era tan crédula como esta. Vivimos metidos en la era de las religiones seculares, que son las ideologías políticas. Las ideologías políticas son las religiones seculares del presente. No hemos sido, de hecho, no hemos sido más religiosos que ahora, que se supone que estamos en la era de la razón, de la ciencia, del conocimiento, etc. Entonces a mí me preocupa cuando dicen, bueno, digamos, estos héroes totémicos que hemos erigido como sociedad, etcétera, debemos eliminarlos para pasar a una era, no sé, más racional, más docta. Usualmente lo que ha pasado es que sustituimos a estos héroes, a los héroes totémicos o mitológicos, por héroes seculares. Héroes que vienen, o sea, héroes que son parte de un mito secular de la Ilustración, por ejemplo. Entonces, sobre esto, por ejemplo, si hablamos, si quieren bibliografía, René Girard es el mejor sobre este punto, que habla precisamente de todo este tema de la violencia, lo sagrado, el chivo expiatorio, todo eso. Entonces, todas las sociedades, es verdad, todos los grupos humanos, todas las comunidades políticas a lo largo de la historia han hecho estos héroes totémicos porque porque pareciera que estos grupos humanos, que estas comunidades políticas sean las tribus del Paleolítico superior, o seamos las democracias modernas del siglo XXI. Necesitamos un porqué
bueno, ¿por qué este grupo de gente se unió en este territorio e hizo esta comunidad política? Entonces, de ahí proviene toda esta idea de los héroes totémicos. O sea, pensemos, por ejemplo, también otro libro de referencia, El héroe de las 1000 caras de Joseph Campbell. O sea, todos estos héroes totémicos han pasado por por el mismo periplo, ¿no? Siempre es la misma narración, es el tema del viaje del héroe, ¿no? Un viaje de descubrimiento, conocen a un maestro, luego tienen una derrota y tal, y después viene la gloria, etc. Si se dan cuenta, el arco... Ale, es la Odisea. Es que a eso quiero llegar. Alejandro, tú como que has leído a Jung, porque por ahí iba yo. Hiciste un video de la Odisea y precisamente, o sea, ¿qué es la guerra de Troya? La guerra de Troya es el mito fundacional de Grecia, lo que van a ser las polis griegas, pero de Roma fundamentalmente. Esa película que vimos en el cine viene de los poemas homéricos, en parte, pero las grandes descripciones vienen de un poeta romano de la época republicana que se llamaba Virgilio. Entonces este Virgilio inventó en la Eneida imitando la Odisea porque los romanos sentían una gran admiración por Aquiles, pero es que eso no es fuera de lo común. Alejandro Magno, por ejemplo, 300 años antes de Cristo, él decía a Arrio que iba con el libro de la Ilíada leyendo, imitando, que está el periplo de Aquiles, que no sabemos si Aquiles existió, pero iba imitando en sus conquistas y que dormía con el poema de la Ilíada bajo la almohada, según. Julio César, a su vez, también quiere imitar a Alejandro Magno, porque él se ve a los 30 y pico años y ve que Alejandro conquista todo, tenía un imperio gigante a esa misma edad y dice, mira, no he hecho nada con mi vida, y por eso se va a las Galias. Napoleón, a su vez, quiere imitar a Julio César, a Aníbal, a Alejandro Magno. Entonces, todas estas son cosas que se repiten en el tiempo y que toda sociedad, de alguna forma, pare estos héroes totémicos, mitológicos, algunos más seculares que otros. Depende del tiempo donde estemos. Ahorita vivimos en una era ilustrada, científica, entonces nuestros héroes son seculares. Vean, por ejemplo, los Founding Fathers en Estados Unidos. Estados Unidos también tiene un mito fundacional, claro, que es el mito del Mayflower y de toda esa historia, etc. Eso pasó, eso no es como la guerra de Troya. Bueno, la guerra de Troya sí pasó, pero los personajes y los dioses no sabemos a ciencia cierta. El Mayflower sí pasó. Todo. De eso sí tenemos, pero se ha mitologizado esa historia. Fíjate que es un mito muy parecido a los mismo judíos que llegando a la tierra prometida. Bueno, es que Moisés es el héroe totémico, eso lo estudia Freud en un ensayo que tiene sobre la figura de Moisés, Sigmund Freud. Moisés es el héroe totémico de ese pueblo de Israel y tal, del pueblo judío. Y la historia de Moisés es ese mismo arco del héroe, ¿no? Entonces, el problema, Ali, bueno, y pienso en España y pienso, no sé, en España hay tantas cosas, Santiago Matamoros, por ejemplo. En España no hay un mito fundacional per se, podrían ser los reyes católicos, claro, podría ser el poema del río Cid, pero un origen fundacional de lo que es la idea de España actual pueden ser los reyes católicos con la Reconquista, pero hay un tema que tenemos que hablar aquí, porque ahí está el origen de todo esto que estamos hablando. En España la idea de nación causa mucha tensión al día de hoy. España, yo no puedo hablar de la nación española, a mí me puede traer muchos problemas si yo lo digo hoy en día en TV abierta en España. La idea de nación en España causa mucha tensión al día de hoy. Entonces, esa es parte del origen de esta nueva leyenda negra antibolivariana que se ha erigido porque los españoles se quejan que se hizo una leyenda negra contra ellos, pero ellos para resolver su problema interno de los nacionalismos han construido un enemigo y han construido una leyenda negra antibolivariana también, que es de reciente cuño además, porque durante buena parte del siglo XIX y buena parte del siglo XX, los elogios a Bolívar por parte del franquismo, pero por parte de grandes escritores
españoles como Miguel de Unamuno, como Menéndez Pelayo, como Julián de Juderías, etcétera, exaltaban más bien la figura de Bolívar. Y decían, bueno, es que ese viene de nuestra raza, es uno de nosotros, es un exponente de la hispanidad. Entonces, esta cosa que viene ahorita, yo no sé si es una... Ramiro de Maeztu no hubiese coincidido con eso, pero bueno, esa es otra cosa. Bueno, es que siempre ha habido, es que antibolivarianos ha habido desde coetáneos con Bolívar. Pero esta reacción es más del siglo XXI, es una cosa más de ahorita. Por ejemplo, cuando Felipe VI recibe la espada del Libertador, algo así, estaban narrando una historia, y la lleva, digamos, hay un acto donde él recibe la espada de Bolívar, se encendieron todas las alarmas en España y lo acusaron de traidor, etc. Cuando más bien en el año 83, Juan Carlos I fue a Caracas a los homenajes por el bicentenario del natalicio de Simón Bolívar y recibió la Orden del Libertador. Entonces, o sea, lo que estamos viendo ahorita es una reacción antibolivariana que creo que tiene que ver con un problema interno a España, una tensión que ellos tienen a lo interno con su idea de nación, que, digamos, Bolívar es el chivo expiatorio, que también muchos venezolanos que han emigrado, yo no sé si es por un tema también de asimilarse, porque todos los que hemos emigrado tenemos ese gran problema cuando emigramos, que tenemos un choque cultural primero, un shock cultural, y después buscamos la forma de asimilarnos a la sociedad que nos está recibiendo, y una de las formas es ese despertar de ese odio a lo propio, pero no era así en España. Eso es algo reciente. Pero fíjate algo, en lo que ustedes han dicho, que ya no sé cómo llevamos media hora, pero fíjense, en lo que ustedes han dicho hay tanta verdad y hay tanta cosa. Yo me voy a quedar con un elemento, y es, no podemos escapar de nuestra sombra, es decir, no como venezolanos, sino como seres humanos. Y los seres humanos, en la condición moderna, tal y como lo ha descrito Ricardo, parece que no está exento el ser humano de buscar un referente, de buscar un héroe. Tiene que buscarlo, lo persigue, lo ansía, lo anhela, a como dé lugar, y si no lo consigue se lo fabrica, es un artificio, lo construye como un amasijo ahí, hace lo que sea por tener un referente, porque necesita creer en algo. Y en eso caigo en lo que tú has profundizado, Alejandra, que es religiones seculares. Ahora bien, pareciera que estas religiones seculares, que vamos a coincidir en esto los tres también, existen en cualquier sociedad que queramos ver al día de hoy alrededor del mundo. Es decir, existen en los Estados Unidos de América, existen en España, existen en Groenlandia. Todos los países o los estados-nación están cargados de religiones seculares, además por el tema de la ideología y la política. Pareciera que en el caso venezolano, y aquí me voy a lanzar a la piscina, hemos construido una religión secular bastante perniciosa, y entonces aquí es donde comienza el shock o el problema, porque uno podría decir, bueno, en Estados Unidos hay ese mito fundacional, tú has hablado del Mayflower y todo lo demás, pero pareciera que Estados Unidos como sociedad, y ustedes saben que yo no soy anglófilo ni nada de eso, todo lo contrario, pero pues estoy evaluando un caso para comparar. Estados Unidos como sociedad ha resuelto muy bien el tema de su religión secular y ha logrado avanzar con base en cambio nosotros hemos vivido digamos, en una décadas y décadas de atraso, en problemas que se circunscriben desde el centralismo hasta el caudillismo y todo lo demás, y que más bien nos lastran, y la religión secular no termina convirtiéndose en un catalizador para el progreso, sino que termina siendo más bien un lastre. Es lo que yo veo, y más cuando tenemos la principal religión secular que tenemos los venezolanos, que es el bolivarianismo, siendo utilizada, como diría Carrera Damas, tú referías el término también, Alejandra, como ideología de reemplazo, por ejemplo, del chavismo, para cimentar el proyecto chavista. Y entonces eso nos lastró más todavía, porque además emparentó una religión secular que ya tenía problemas de suyo, con los problemas, bueno, de prácticamente un desbarajuste, ya no diría yo espiritual, moral, de todos los órdenes, que es lo que es el chavismo, ¿no? Y material, de ineptitudes, de revanchas, de odio, de todo lo que exista malo como emoción existe en el ser humano, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema que veo yo acá? Y sobre esto quisiera una reflexión, porque
ya que hemos aceptado que no podemos escapar de la sombra de la religión secular, de la búsqueda de referentes, de esa persecución de nuestro propio Odiseo, nuestro Ulises, porque lo vivimos buscando, es que lo que pasa es que nuestra Odisea y nuestro Ulises es un Ulises sumamente cargado de problemas. Por ejemplo, la piedra fundacional del bolivarianismo es la traición, porque podría decirte, tú podrás decirme, bueno, no, los hispanistas reaccionan de una manera absolutamente... A Miranda. No, yo diría a la madre España, no a Miranda. O sea, el problema es ese, que se pagó la luz. O sea, el problema, Alejandra, de que en el caso de Estados Unidos, por ejemplo, que por supuesto se produce una emancipación distinta a la nuestra, pero que es del Reino Unido y la Gran Bretaña, hay una conciliación a final de cuentas. Yo siento que nosotros nunca hicimos las paces, aunque... No, sí, solo que precisamente yo no sé... Mira, hay un tema y le quiero dar la palabra a Ricardo porque el desarrollo que le estaba haciendo era muy interesante, entonces solo voy a hacer 30 segundos. Sí ha habido un desarrollo conciliatorio. De hecho, en el año 1845, cuando se establecen relaciones diplomáticas entre la República de Venezuela y el Reino de España en ese momento, estaba Isabel de Borbón en ese momento, hay un documento de entendimiento que los invito a que lo busquen, que está en Google, y dicen, bueno, o sea, hay que dejar atrás las rencillas, pero no solo eso, uno de los grandes hacedores o constructores del mito bolivariano, que es Fermín Toro, gran exponente del pensamiento conservador del siglo XIX. Fermín Toro es el embajador plenipotenciario que va a buscar los restos de Bolívar a España. Y mira lo que dice Fermín Toro en el año 1839. Dice, la primera voz que se ha levantado en el mundo contra la esclavitud, que tanta gloria ha dado antes que los Grocios, los Güelfos y los Montesquieu, se ha oído primero en España. Soto, Vitoria y Suárez, los primeros en el mundo con la autoridad de la religión y la filosofía, reclamaban con alta voz, en presencia del monarca español, los principios del sagrado derecho de gentes. Nada iguala a la gloria de esos genios españoles del siglo XVI, sino la de sus hijos americanos en el siglo XIX. Entonces, toda esta idea, por eso yo digo, ¿cuál es el interés detrás de esta cuestión reciente, de reciente cuño, de ciertos partidos españoles de España en dividir una cosa que realmente no era una diferencia insalvable, era una relación cordial? ¿Cuál es el interés? ¿Y cuál es el interés en unos venezolanos también en abjurar también de la nacionalidad? Porque Laureano Vallenilla dice, bueno, nos guste o no, lo dice en Cesarismo Democrático, nos guste o no, nos caiga bien o mal, Bolívar y Páez, yo ahí le doy el honor a Páez también, son los creadores de nuestra nacionalidad. ¿Por qué odiamos lo propio? Esa es la pregunta. Ricardo. Bueno, yo al cerrar voy a irme al tema de los Estados Unidos y cómo ellos manejan el tema de los padres fundadores. Sin embargo, Neomar, al principio del programa hiciste una pregunta que es muy interesante. ¿Cuáles son los intereses que hay detrás de mantener el culto a Bolívar? Y para darte esa respuesta, porque la historia nos enseña qué pasó, pero como nos explica el gran Ludwig von Mises en su libro Teoría de Historia, si tú quieres saber cómo y por qué pasó, necesitas abordar la historia con las herramientas de la teoría económica. Entonces, aquí yo me voy a permitir analizar el culto a Bolívar desde la óptica del public choice, Neomar. Y recuérdate que tú y yo hicimos un programa de análisis de los estados democráticos a través del public choice, ¿no? Y aquí el public choice, mira, fíjate, ofrece una vía especialmente interesante para analizar el culto a Bolívar. Porque, o sea, permite, o sea, el public choice no se preguntaría si Bolívar fue un héroe o un villano, sino qué beneficios produce para los actores políticos construir, mantener y utilizar una imagen sacralizada de Bolívar. Una de las cosas que enfatizamos, Neomar, en ese programa
es que para la escuela económica del Public Choice, ellos parten de una premisa que es fundamental. ¿Y qué es? Y que se preguntan, y esa pregunta lo hicimos también cuando explicamos el tema de los políticos, ¿para qué quiere un político el poder? ¿Para ayudar a los demás o para beneficiarse él y los suyos? Es decir, el Public Choice nos enseña que los políticos y los funcionarios, los burócratas, al igual que tú, que Alejandro y que todo el mundo, le tratamos de perseguir la satisfacción de nuestros intereses, no tanto del bien común, ¿no? Entonces, esto para entender un poco lo que es la visión del Public Choice, porque en el Public Choice, el culto a Bolívar deja de ser algo romántico y se convierte en un activo político estratégico y en un instrumento de maximización de utilidad para los políticos. Fíjate, son unos 5 o 6 puntitos que aquí los tengo. Déjame. Ajá. Fíjense, en el Public Choice, los políticos son considerados como empresarios que buscan maximizar votos, poder, presupuesto y permanencia en el cargo. Y en ese sentido, para el Public Choice, el culto a Bolívar operaría como una barrera de entrada en el mercado político. Me explico. Quien monopoliza el culto a Bolívar posee a su favor una regulación proteccionista. El gobernante se autoproclama el único heredero legítimo del Libertador y al hacerlo eleva drásticamente los costos de entrada para la oposición política, ya que criticar al gobierno es lo mismo que traicionar la identidad nacional idealizada en la figura de Bolívar. Eso le pasó muchísimo, Ricardo, a la oposición venezolana en su momento. Fue un tema, y creo Alejandra vas a coincidir en esto, era un tema sumamente difícil de manejar, porque no había manera de criticar al chavismo porque era ir en contra de Bolívar. O sea, era un problema. Pero eso más bien a mí me volvió bolivariana, porque dije, no voy a dejar que esos bichos se queden con la figura del Libertador, además de ese sambo raro que inventaron en 2013. Sí, un Bolívar mutante, pero bueno. Adelante, Ricardo. Bueno, y fíjate, Neomar y Alejandra, o sea, estaremos de acuerdo que para que un gobierno pueda producir resultados económicos reales, o sea, esto es bajar la inflación, atraer inversiones, aumentar el empleo, eso es muy difícil. Y a veces implica un costo político elevado, o sea, ir contra lo que piensa la mayoría de los votantes. En contraste a eso, vender la figura mística de Bolívar a través de propaganda masiva es una forma barata de generar lealtad y extraer rentas públicas, que serían los votos y la obediencia, sin necesidad de ofrecer una gestión pública, ¿cómo diríamos?, eficiente, ¿no? El otro punto es, fíjense, el Public Choice ha demostrado hasta el cansancio, y eso fue un tema que tocamos, Neomar, que las agencias del gobierno y los burócratas persiguen dos cosas principalmente. Persiguen tener más presupuesto y más personal y por ende más esfera de influencia. Y eso convierte al culto a Bolívar en una industria muy lucrativa. También. Porque mantener ese culto, fíjense lo que requiere mantener ese culto, requiere de una infraestructura institucional que lo sostenga. O sea, requiere ministerios de ideología, institutos de pensamiento bolivariano, comisiones de reforma curricular, la construcción de monumentos, comisiones para la exhumación o repatriación de restos y subsidios a producciones audiovisuales patriotas. Para esta burocracia, mantener vivo el culto de Bolívar es una necesidad de supervivencia económica y laboral. Y es así como los burócratas tratan de justificar su expansión porque utilizan la difusión de los ideales bolivarianos como un argumento incuestionable para exigir mayores asignaciones de presupuesto, lo que genera ineficiencia y un crecimiento desmedido del aparato estatal. 3, aquí. Fíjense en esto. Pero, Neomar, ¿te acuerdas cuando hablamos de la ignorancia racional del votante? O sea, ¿por qué si mi voto yo sé que no decide la contienda? ¿Para qué voy a leerme la biografía del político, los estatutos de su partido, su proyecto, sus promesas electorales? Porque eso implica costo y tiempo y esfuerzo. Y si además sé que mi voto no decide la contienda, no tengo ningún incentivo para informar. Y es por eso que los votantes, Neomar, recuerda que lo dijimos en este programa, votamos totalmente desinformados. O sea, simplemente guiamos nuestros votos por las emociones. Y si lo ves así, el culto a Bolívar posee una alta carga emotiva, porque en vez de evaluar complejas estadísticas macroeconómicas, el votante evalúa símbolos, canciones, discursos apasionados
y apelaciones al orgullo histórico, y los políticos explotan esa ignorancia racional, sustituyendo el debate técnico por una narrativa teológica de buenos contra malos. O sea, los buenos son los bolivarianos y los malos son los antibolivarianos. Y fíjense en algo, los políticos poseen más información sobre el verdadero uso de los dineros públicos y el impacto de sus políticas que nosotros los ciudadanos. Eso es lo que se conoce en el nombre de la economía como una asimetría de información. O sea, nosotros los votantes medios no sabemos en qué se invierten los fondos públicos y cómo. Y ahí es donde el culto a Bolívar opera como una cortina de humo ideológica, como un mecanismo para desviar la atención y ocultar la corrupción y la ineficiencia. Cuando un gobierno es acusado de malversación, la respuesta estándar no es rendir cuenta con datos, no. ¿Cómo se les ocurre? Sino activar la retórica bolivariana y denunciar un ataque al legado de Bolívar. El símbolo sagrado termina siendo útil para bloquear la fiscalización pública. Y yo quisiera poner un ejemplo ya práctico para terminar. Por ejemplo, el cambio de nombre de Venezuela a República Bolivariana de Venezuela en la Constitución del 99. Fíjate, desde la perspectiva del public choice, el cambio de nombre del país no se trataría de un acto puramente patriótica o altruista o romántico, sino de una maniobra de rediseño institucional, impulsada por actores políticos racionales para maximizar su utilidad, consolidar su poder y alterar las reglas del juego a su favor. Fíjense, al elevar la palabra bolivariano o bolivariana al nombre oficial del país, del Estado, fíjense, el partido de gobierno, que era el de Chávez, logró que su propia identidad partidista y la identidad de la nación se fusionaran en una sola cosa. Y eso alteró drásticamente los incentivos de competencia. O sea, a partir de ese momento, oponerse al proyecto político del gobierno, que era el de Chávez, era oponerse a la república misma, por Dios. El gobierno que era un monopolio legal sobre el símbolo más valioso del país, que es Simón Bolívar. Miren, introducir el colectivo bolivariana funcionó como un mecanismo de empaquetado. O sea, me explico. Bajo la etiqueta de Bolívar, que ya goza de una aceptación casi del 100% en la población, el chavismo pudo introducir un paquete masivo de reformas radicales. O sea, extender el periodo presidencial de 4 a 6 años, la eliminación del Senado y más tarde lo que sería la reelección. Y todo eso, Alejandra, con una resistencia popular mínima. O sea, el votante aprobó el paquete completo atraído por el valor del empaque simbólico. Es que yo creo que precisamente de ahí, de ese punto, es de donde viene este antibolivarianismo que refiero, porque vamos a ver, bueno, primero una anécdota, que este cuento me lo echaron y yo no sé si es verdad, pero me echaron ese cuento por el que supuestamente y que Chávez, alguien busca el clip en los comentarios, que hay gente que es muy, que a veces saca cosas, que supuestamente Chávez en campaña en el 98 una vez le preguntaron que cuál era su libro favorito y él va y dice que El culto a Bolívar. O sea, ahí se ve que no, solo leyó el título y ya, porque más bien, o sea, lo que estamos hablando es que El culto a Bolívar es un desmontaje de toda esa cuestión, ¿no? Fíjate que eso por un lado. Lo otro, lo del tema de República Bolivariana, es una idea que originalmente fue de Eleazar López Contreras, pero que fue el más bolivariano acérrimo de todos, además fue un gran presidente, y esa idea la retoma Chávez, pero a lo que voy, y aquí sí cito el libro de Carreramas, porque él dice que este culto comienza primero con los conservadores. De hecho, bueno, cita a Fermín Toro, estos primeros conservadores compadres con los monagas. Juan Vicente González en un inicio es muy crítico de las independencias, pero después, como Juan Vicente González entiende que los monagas estaban fregando, o sea, que habían caudillos por todas partes, él entiende que hay que buscar un símbolo de unidad. Y bueno, todos acuerdan que ese símbolo de unidad nacional va a ser Bolívar. Y después a este culto que comienzan los conservadores, se le unen los liberales. Pero ya incluso Bolívar en vida, él ya sabía que su nombre se usaba para cualquier tipo de cosas. Uno de los grandes creadores de ese Bolívar liberal, o sea,
que servía al Partido Liberal, que va a ser Antonio Leocadio Guzmán, en el año 29, Bolívar le escribió una carta y le dice: con mi nombre se quiere hacer en Colombia el bien y el mal, y muchos lo invocan como el texto de sus disparates. O sea, ya incluso Bolívar en vida se quejaba de que lo usaban para decir cualquier montón de cosas. Hay un culto a Bolívar también en Colombia, que eso en el prólogo del culto a Bolívar, Carreramas dice: mira, yo solo me enfoco en Venezuela, en la historiografía venezolana y en los historiadores venezolanos. Habría que hacer un estudio similar de lo que se ha hecho en Colombia, porque en Colombia también hay un culto, sobre todo alrededor del Partido Conservador, que al día de hoy la figura fundacional del Partido Conservador en Colombia es Bolívar y la del Partido Liberal es Santander. Entonces, tenemos eso. Bolívar fue usado por tirios y troyanos en el siglo XIX, pero aparece en el siglo XX, a mediados del siglo XX, el fantasma del comunismo o el monstruo del comunismo, por así decirlo. Ajá. Entonces, si bien en sus momentos Marx fue uno de los grandes críticos de Bolívar y escribió uno de los libelos más famosos contra Bolívar, la entrada de Bolívar en la Enciclopedia Británica que escribe Karl Marx, bueno, le dice de todo. De hecho, hay un libro sobre eso que es del siglo XXI, cuando empieza toda esta historiografía crítica hacia Bolívar, de Inés Quintero y Vladimir Acosta, que se llama El Bolívar de Marx, que analizan eso. Si bien bolivarianismo y marxismo no pegan para nada, a mediados del siglo XX, cuando empieza todo este tema de las luchas revolucionarias, etcétera, también se apela al culto a Bolívar para extraer de Bolívar una especie de teoría o de pensamiento revolucionario. Entonces, por eso es que vemos que hoy en día hasta la guerrilla del M-19 en Colombia dice que es bolivariana y no sé qué más, y en los albores del siglo XX y comienzos del siglo XXI irrumpe este socialismo o la revolución chavista y se agarra también de todas estas ideas del socialismo, de este socialismo bolivariano, o sea, de este Frankenstein que armaron, porque de nuevo la figura de Bolívar da para absolutamente todo. Entonces ahora el término bolivariano, a mí, por ejemplo, una de las cosas, y lo digo en público, una de las cosas que me molesta sobremanera es cómo usan en España la palabra bolivariano. O sea, en España la palabra bolivariano uno la escucha en los medios de comunicación y es para decir, perdónenme la expresión, tal vez ojalá no te tumben el video, para decir mono, atrasado, tercermundista, salvaje. Usan esas palabras. La palabra bolivariano da para todo eso. Y tiene que ver con una reacción, pienso yo, al chavismo. Si el chavismo, como todo proyecto político en Venezuela, porque hasta los años de democracia también, si el chavismo no se hubiese agarrado de la figura del libertador, lo más seguro es que esta reacción no fuese antibolivariana, no fuese tan fuerte como es. Ahí está, digamos, Alejandra, ahí está el nodo, ahí está el epicentro del problema. La utilización y la manipulación que hizo el chavismo del personaje. Por eso nos causa tanto repelús, por así decirlo, tanta animadversión. Pero has dado un punto clave que yo quisiera que Ricardo también en este tramo final del programa nos ayudara quizá a desentrañar, porque no lo tengo yo muy claro, y es justamente, sí, en España efectivamente, más que decirte chavista, te dicen bolivariano. Bolivariano, y lo usan como peyorativo. Claro, pero ¿es por qué? Porque un bolivariano en España está asociado a la izquierda podemita, a la izquierda separatista, o sea, está el hecho del rupturismo, del tema revolucionario, del tema incluso antinacional. Pero fíjate cómo Bolívar da para todo, que en Colombia está asociado al Partido Conservador, ojo, y en Venezuela también, porque el exiguo, el poquitísimo pensamiento conservador que hay en Venezuela, digamos, apela mucho y bebe mucho de la figura de Simón Bolívar, que es marginal por completo, digamos, en el mundo de hoy, pero
también se nutre de muchas fuentes bolivarianas. Pero te iba a preguntar, porque no lo tengo claro, que es lo que me parece interesantísimo, es cómo bueno, y por eso lo decía Carrera Damas, el bolivarianismo es una ideología de reemplazo, es decir, es acomodaticia, claro. Es perfectamente maleable, dúctil. ¿Cómo se da una sinergia aparentemente perfecta, que nosotros por lo que hemos venido hablando casi por una hora no es tan perfecta, porque hay un tema conservador o un tema no conservador? Bueno, si uno estudia el Bolívar personaje, es un Bolívar mantuano, un Bolívar que no actúa en función digamos, de lo que van a ser los preceptos, por ejemplo, de la revolución tal como la describe Marx. No tiene nada que ver con eso, es otra cosa, es una revolución mantuana, diría yo. ¿Cómo se da este fenómeno que no arranca con el chavismo? Porque me puse a pensar en la FARC en Colombia. La FARC han reivindicado a Bolívar por años. O sea, la FARC existe mucho antes, muchas décadas antes del chavismo, y así, por ejemplo, el Eso tiene que ver con una cuestión gramsciana, porque llega un grupo guerrillero y quiere ir a una montaña y hablarle a unos campesinos y tal, y le dicen, mira, que Marx y Engels, o sea, el campesino no te va a saber quién es Marx, quién es Engels, nada. Entonces, ¿a qué figuras pueden apelar esta gente para indoctrinar a todas estas masas populares que quieren politizar para una revolución? Bueno, ¿qué es lo que conoce la gente, todo el mundo que ha visto en el colegio y tal? Bolívar. Entonces, el uso de la figura de Bolívar, ¿no? Y de construir este Bolívar revolucionario, etcétera, viene de una necesidad gramsciana de infiltrarse, digamos, por lo que la gente es más fácil y lo que la gente conoce. Eso por un lado. Luego, bueno, esto que acabas de decir del tema de la revolución mantuana y del criollaje en Bolívar, yo lo debato, pero bueno, eso sería para otro tema, pero no es tan así. Precisamente el republicanismo en Bolívar y el centralismo en Bolívar es precisamente para precisamente contrarrestar esos privilegios, y también eso me ayuda también a debatir la idea de caudillismo. Pero a lo que quiero ir también es que has dicho algo muy clave, porque este uso a la fuerza de la figura de Bolívar en el chavismo, y eso es algo que la gente no se ha preocupado por estudiar, en algún momento si me dará la vida yo lo haré, pero no, ahorita no me da la vida ni el tiempo. La figura de Bolívar causa mucha tensión en el chavismo, solo que no nos hemos preocupado en ver así con unos binoculares, con unos microscopios, ver realmente adentro lo que pasa allí. Pero la figura de Bolívar, por más que Chávez ensalzaba y todo, dentro de las bases del chavismo, que sí vienen de una teoría revolucionaria, etcétera, fuerte, causa mucha tensión. De hecho, aquí les echo un cuento. ¿Ustedes se recuerdan la película que creo que salió en 2010 de Boves, de Luis Alberto Lamata? Excelente. Bueno, excelente. A mí me parece, bueno, todos sabemos, aquí no hay que decirlo, Luis Alberto Lamata era un funcionario del chavismo. Sí. Era un chavista. Me encantó. A mí la película me encantó. Perfecto. Bueno, cuando uno vea la película, se llama Taita Boves, creo que la pueden conseguir en internet. Es difícil de conseguir, Alejandra. Es difícil de conseguir. Pero cuando yo la fui a ver al cine en 2010, la quedó muy claro. La fui a ver en el trasnocho, me recuerdo, pero clarito. Yo la vi en la UCB, claro, yo la vi en el Auditorio Humanidades. Pero dime si después de ver esa película te quedó más claro. El proyecto de Boves y el proyecto de Bolívar, vamos a poner los dos. De los dos, ¿cuál sería el más cercano en la práctica al chavismo? Parece el de Boves. Boves. Y está muy claro en la película. Hay unas escenas cuando Boves dice, bueno, esta es la rebelión de los negros, de los pardos, de los marginados y tal, y todo eso, ¿no? Entonces, eso le molestó a Chávez en su momento. Y por eso es que Lamata, por cierto, él estudió en la Escuela de Historia de la UCB, nunca se graduó. Y por eso es que Lamata se tiene que congraciar, y si alguien tiene otra versión, que me la ponga y la conteste, pero eso fue lo que me contaron a mí en la Escuela de Historia. Alejandra. Lamata se
se tiene que congraciar con Chávez y por eso hace esos bodrios de películas después de Ezequiel Zamora y después el bodrio de película de Roque Valero de Bolívar, el hombre de las dificultades. Bueno, acabas de dar un perfecto ejemplo de que el public choice tiene razón. O sea, parte de que este culto persista es porque mucha gente económicamente depende de él. Así de sencillo. Así de sencillo. Ahora, Neomar, tú hablabas algo del culto a Bolívar como algo maleable, como un traje a la medida para muchas ideologías. Y tal vez una persona que nos puede dar las pistas del por qué eso es así es el psiquiatra suizo Carl Jung, que no es freudiano. Jung es Jung, ¿ok? No es freudiano. Vamos a partir de ahí, ¿no? Y entonces, porque además Alejandra tocó parte de la teoría de Jung en sus primeras intervenciones, cuando habló de Bolívar como el arquetipo del héroe, ese héroe que tiene un viaje, que tiene tragedia, etcétera, etcétera. Bueno, todo eso se analiza en la teoría de Jung, ¿no? Entonces, en la teoría de Jung, y utilizando la metodología que he usado hasta los momentos, o sea, Jung no se preguntaría si Bolívar fue un héroe o un villano, sino el principal objeto de análisis sería por qué una sociedad necesita convertir a una figura histórica en héroe, en villano, en salvador, en padre o en enemigo. Fíjense en esto. Para Jung, las sociedades humanas no se mueven solo por ideologías racionales, sino por unas poderosas fuerzas psíquicas, que es lo que Jung llamó los arquetipos, que bajo ciertas condiciones de crisis pueden secuestrar la conciencia de las masas. Entonces, pero ¿qué es un arquetipo en la teoría jungiana? Es algo muy simple. O sea, para Jung, un arquetipo es una estructura mental, psíquica, que es heredada, que es inconsciente y que forma parte del inconsciente colectivo de toda la humanidad. O sea, no son ideas aprendidas a través de la cultura, no son memorias personales, sino una especie de huella digital biológica por la que todos los seres humanos nacemos. Ejemplos de arquetipos universales, para que se entienda. O sea, todos los pueblos tenemos la figura del héroe, que es el que lucha contra el mal, etcétera, etcétera. Esta es la figura del viejo sabio, ¿no? El mentor, el que posee el conocimiento de todos los problemas. Está la figura del rebelde, que es el revolucionario, el que rompe las reglas para crear cosas nuevas. Y así, yo creo que con estos ejemplos se entiende lo que es el arquetipo. Bueno, estos arquetipos son universales, ¿no? Entonces, pero a los efectos de esta conversa, lo que me interesa es el arquetipo del héroe, que es donde se encuadra Bolívar. Fíjense, para Jung, el héroe es un arquetipo universal que representa al individuo que supera pruebas sobrehumanas, vence monstruos y trae orden al caos. Y Bolívar funciona exactamente como eso, como la encarnación perfecta del arquetipo del héroe en la psique colectiva de Venezuela. Fíjense, cuando la sociedad venezolana piensa en Bolívar, casi nunca evoca al hombre histórico real. O sea, el Bolívar histórico real era un aristócrata mantuano del siglo XIX que tenía dudas, que cometió errores tácticos, que tuvo problemas de salud, incluso cayó en muchas contradicciones políticas. En su lugar, la mente colectiva invoca al mito, al superhombre, al héroe. Y cuando revisamos la biografía pública de Bolívar, vemos que su vida, ¿cómo diría?, encaja en las 4 etapas del arquetipo del héroe que Jung describe, ¿no? Como dijo Alejandra, el llamado a la aventura. O sea, Bolívar, el joven mantuano, rico, que lo pierde todo, queda huérfano y viudo a temprana edad, o sea, parece una película de Disney, y viaja a Europa donde realiza el sagrado juramento del Monte Sacro en Roma, prometiendo romper las cadenas del Imperio Español. No joda, carajo, cayeron rayos, centellas, la tierra se abrió. Después el héroe, ¿no? Sufre derrota. Que se cree que ese juramento del Monte Sacro fue un invento de Simón Rodríguez Expos, porque lo inventan en 1848, después que Bolívar tiene no sé cuántos años de muerto, y es que dice que eso pasó. Bueno, sí, y bueno, y después tenemos... De nuevo, el culto a Bolívar, el mito bolivariano. Se tiene que mitologizar al personaje. Y después tenemos otra de las etapas del héroe, que es el descenso al caos, al abismo, al infierno. O sea, Bolívar sufre el destierro en Haití. O sea, pierde la primera y la segunda república y es exiliado a Jamaica y Haití. En la mitología jungiana eso es el equivalente al héroe descendiendo al inframundo para transformarse. Pero después tiene la tercera fase del héroe, el regreso triunfal y la transformación. Bolívar regresa del infierno, no joda, y cruza los Andes, ¿no? Que es una hazaña física, no joda, equivalente a vencer al Minotauro en su laberinto y derrota al dragón, que es el Imperio Español,
y además funda 6 naciones, y lo que le faltó fue casarse con la Miss Universo. Y bueno, y al final, la última etapa del héroe, ¿no? El sacrificio final, el mártir, o sea, fiel al destino de los grandes héroes míticos como Jesucristo, Prometeo, Julio César, Hércules, Sansón. Sí, porque eso es muy importante, Ricardo. Bolívar no muere disfrutando de las riquezas del poder, muere traicionado, rechazado. El héroe siempre tiene que morir trágicamente. Y enfermo en Santa Marta. O sea, este final trágico sella, como tú dices, su estatus divino. El héroe se sacrifica con su creación, convirtiéndose en un redentor inmortal. Y es por eso que los pueblos proyectan en una figura histórica real sus propias ansias inconscientes, dice Jung, de superación y libertad. O sea, Bolívar deja de ser un hombre de carne y hueso con defectos, contradicciones y derrotas para convertirse en un símbolo psíquico puro. O sea, la psique colectiva venezolana lo limpia de toda sombra humana para transformarlo en el redentor psicológico de todos nosotros. Pero en ese proceso de transformación, el yo de cada individuo, el yo de Alejandra, de Neomar, el mío, el de tu audiencia, pasa a identificarse plenamente con el arquetipo del inconsciente colectivo, perdiendo el sentido de la realidad y de los límites humanos. Ah, casi se me olvidaba. Todo héroe necesita de un antihéroe, porque según Jung, todo arquetipo luminoso genera una sombra. Y esa sombra es la que contiene todo lo que la psique rechaza, odia y niega de sí misma. En el culto bolivariano, esa sombra se proyecta externamente en enemigos absolutos. Esa sombra en su momento fue Santander, después fue la oligarquía, después fue el imperio extranjero, después fue el disidente político. Bueno, Páez, que el Chávez la tenía agarrada con Páez, quería quitarlo de los billetes, quería quitarlo del nombre de todos lados porque era un traidor, ¿no? Bueno, y al final, Alejandra, la última sombra es el escuálido, ¿no? Todos somos la sombra. Y al proyectar toda la maldad y el egoísmo en el antihéroe, los devotos de Bolívar se autoperciben como moralmente inmaculados y superiores. Y según Jung, eso anula la necesidad psicológica de que el individuo madure, lo que nos termina sumergiendo a una sociedad en un estado de infantilismo político crónico donde los malos siempre son nosotros. Por ejemplo, al bautizar al país como bolivariano, fundar escuelas bolivarianas y forzar a los ciudadanos a actuar bajo el código moral bolivariano, el venezolano promedio fue inducido a creer que posee una esencia heroica invencible, que fue heredada de Bolívar. Y esto desconecta a la sociedad de la realidad material y de la autocrítica, lo que termina generando, según Jung, una ibris, o sea, es decir, un sentimiento de orgullo desmedido que justifica la destrucción de las normas e instituciones en nombre de una misión cósmica histórica. O sea, desde una perspectiva jungiana, Neomar, y esto creo que ya va en tu pregunta, políticos como Guzmán Blanco o como Chávez entendieron en forma intuitiva o calculada este mecanismo. Chávez no hablaba de Bolívar, no. Él hablaba como Bolívar, afirmando ser la continuación de su espada. Y al hacer esto, Chávez se convierte en el sumo sacerdote de la psique nacional, canalizando esa energía del arquetipo del héroe para obtener una obediencia ciega que a través de la razón jamás hubiera podido conseguir. Desde la óptica de Jung, el culto a Bolívar es una neurosis colectiva. O sea, me explico. Ante la incapacidad histórica de la sociedad venezolana para procesar y superar sus traumas, guerras civiles, dictadura, inestabilidad, y madurar sus propias intereses civiles de forma consciente, la psique nacional regresa siempre a una etapa infantil, refugiarse bajo los brazos del padre protector, y Simón Bolívar es el padre de todo porque es el padre de la patria. Miren, al no separar al Bolívar histórico del Bolívar arquetípico, la sociedad venezolana quedó atrapada en una especie de bucle psicológico donde intentamos resolver problemas del siglo XXI usando fantasías del inconsciente del siglo XIX. Y finalmente, como Bolívar es un ser de luz que no posee sombras, finalmente esas sombras las proyectamos en otros. En el caso del chavismo, esas sombras fueron el imperio y los escuálidos. Alejandra, vamos a tener que, primero vamos a tener que hacer otro programa, ¿no?, para analizar varios aspectos que quedaron acá fuera del tema. Hay una cosa que me quedó rondando en la mente, que tú me planteabas antes de este programa, y era que aunque todos los gobiernos, tal y como ha dicho Ricardo, han tratado de alguna forma de echar mano del bolivarianismo para sus fines personales o grupales, para sacarle provecho a eso, tú me decías muy provocadoramente, me decías, sí, pero la época de Adey Copey en el poder no es que se caracterice por ser precisamente muy bolivariano. O sea, eso es una cosa que me quedó en la mente, pero
Sí. Eso por un lado, pero por el otro me quedé pensando en que si el bolivarianismo es una suerte de neurosis, como ha dicho Ricardo, para infantilizar la respuesta, simplificarla frente a todos nuestros problemas, quizá el antibolivarianismo ramplón también sea una respuesta infantil frente a todo lo que ha sido aquello que adversamos, ¿no? Empezando por el chavismo, y es como una manera de hacer una vía muy rápida, hacerle una autopista a nuestras emociones, para decir, bueno, si actuamos todo con oposición a esto, vamos a lograr pues el júbilo y vamos a lograr la gloria por fin, ¿no? O sea, entonces quedé pensando en eso, pero nada, quería dejarte, Alejandra, a ti la conclusión de este programa, tu reflexión final, porque bueno, ya nos hemos ido larguísimo. Sí, pero igual este programa iba a quedar un pelín largo, lo habíamos hablado con Ricardo, porque bueno, al ser dos expositores y todo, pues iba a quedar un pelín. Nomás recuerda que nosotros hacemos los programas a dos cabezas y ahora hay tres. Sí, exacto. No, pero unas breves cositas para cerrar, es que básicamente, mira, el siglo XXI, finales de los 90 y comienzos del siglo XXI, va a estar lleno de una rebelión de los historiadores formales. Por eso yo invito también a la audiencia a que lean historiografía. Ahorita recientemente hay una nueva biografía de Bolívar escrita por el profesor Arraiz Luca, que se llama Simón Bolívar, Triunfo y Caída, y ya va por tercera reimpresión. O sea, hay interés, o sea, a la gente le interesa, 200 y pico años después le interesa este tema, le sigue interesando. Entonces, a principios del siglo XXI hubo como una especie de rebelión de historiadores, así la llamó Tomás Strachan en un libro que se llama La épica del desencanto. Entonces, él dice una cosa bien interesante, pero él dice, mira, Chávez era con Bolívar metido en la boca todo el día, y en ese momento los 4 historiadores vivos más importantes del país se rebelan contra eso, que eran Carrera Damas, Guillermo Morón, Elías Pino Iturrieta, y hay otro que es, bueno, hay muchos, Manuel Caballero también. Entonces salen este montón de libros, el de Manuel Caballero de ¿Por qué no soy bolivariano?, Carrera Damas con el libro de Militarismo, Bolivarianismo, Ideología de Reemplazo, Elías Pino con el Divino Bolívar, el mismo Luis Castro Leiva en los años 90 escribe de la patria boba a la teología bolivariana. La misma Inés Quintero saca este libro de Marx contra Bolívar. Hasta el mismo Strachan saca un libro que se llamaba Contra Bolívar, que eran los textos, las columnas que escribía José Domingo Díaz, que era uno de sus enemigos acérrimos en la Gaceta de Caracas. Entonces, yo crecí, yo le contaba a Neomar y le contaba a Ricardo que yo más bien me formé como historiadora con tetero antibolivariano, porque era una obsesión y era lo que se repetía en la escuela de historia en ese momento, que era derrumbar al héroe, bajar al héroe del pedestal. Esa era la obsesión. Y yo más bien me fui acercando al personaje de forma autodidacta al final de mi carrera, al final de mi pregrado, y bueno, básicamente es una apropiación que yo he hecho de decir, bueno, o sea, ¿por qué yo me tengo que dejar quitar a este referente por el chavismo, ¿no? O sea, y bueno, yo los invito también a que lean y a que beban de estas cosas, ¿no? O sea, todo, por suerte, no, los chavistas hay algo que no se han atrevido a destruir, que es el archivo del Libertador. Entonces, mucho está digitalizado. Yo los invito a que vean, revisen eso, revisen los papeles. Está la iniciativa de Idearium Caribe, está la nueva enciclopedia, la Sociedad de Estudios Venezolanos, que están digitalizando mucho. Ahorita acaban de digitalizar las cartas del Libertador de los tomos de Vicente Lecuna. O sea, revisen esos papeles, porque a veces, y yo también me cuento ahí en ese grupo, o sea, tenemos tanto trabajo, tenemos tantas cosas, que a veces en vez de ponernos a revisar documentos y revisar papeles, lo más fácil es ver un video de YouTube. Claro. Que yo no tengo nada en contra de los divulgadores, a mí me encanta, esto es un programa donde estamos haciendo divulgación. Sí. Yo no tengo nada en contra de la divulgación, pero entonces uno ve que los videos de Armesilla
tienen 1 millón de vistas, los videos de Zunzunegui tienen 1 millón de vistas y obviamente pues tiene más vistas un título que diga Bolívar genocida que decir, bueno, o sea, no sé, cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, porque obviamente el algoritmo en estas plataformas premia ese tipo de cosas, pero contrarrestemos con los documentos e intentemos, digamos, aquí voy a decir una frase que se le atribuye a las mises: brilla con tu luz propia, no brilles apagando la luz de los demás, así, de Miss Venezuela. Yo sabía que tú tenías esas inclinaciones, Alejandro. Ajá. Una frase de Miss: brilla con tu luz propia, no brilles apagando la luz de los demás. O sea, ¿por qué tenemos que negar lo nuestro? O sea, con sus errores, con sus sombras, como todo, pero al final es parte de nuestra nacionalidad. Entonces, se puede hablar, o sea, se puede debatir. Yo creo que el culto a Bolívar y todo se puede debatir, pero también hacer un cherry picking de cosas que me interesan y de que no, pues también, y hay que ver cuáles son los intereses, como digo, que hay detrás de esa defenestración del personaje. Un ejemplo que yo pongo: si Bolívar es el culpable de todas nuestras desgracias, en Colombia, como les digo, también la figura de Bolívar es muy importante y es considerado un padre de la patria, y Colombia está al lado. Somos casi que la misma gente separada por el río Arauca. De un lado están uno, de otro lado está otro. Y Colombia pues tiene una tradición institucional fuerte, etcétera. O sea, al final también creo que estamos buscando un chivo expiatorio. Mira, Neomar, hubo un programa que nosotros hicimos hace meses, no recuerdo si fue el año pasado, sobre Bukele en El Salvador. Ah, claro. Y una de las cosas que yo te decía era, o sea, cuando yo vine, yo vivo al lado de El Salvador, en Guatemala. Cuando yo vine a Guatemala y yo me encontraba un salvadoreño, uno decía, mira, ¿tú eres salvadoreño? Sí, sí. Y te cambiaban el tema. Les daba pena. Y así fueron los salvadoreños por décadas. Un país con guerra civil, con todo. Hoy en día, tú le dices a un salvadoreño, ¿tú eres salvadoreño? Sí, y tal, y te hablan con un orgullo por lo que son. O sea, a veces, o sea, ¿por qué tenemos que negar lo propio para buscar un chivo expiatorio, para buscar? Es como decir, mira, yo le tengo rabia a mi papá porque yo quise estudiar en este colegio y él me metió en este otro colegio y ahí, bueno, mi papá me arruinó mi vida, etcétera. O sea, es medio parricida nuestra actitud también. Entonces, o sea, yo veo en los salvadoreños que, mira, se sienten felices por primera vez en su historia. Mira, y orgullosísimos. Ricardo. Fíjate en esto. El culto a Bolívar ha demostrado ser como una especie de virus ideológico porque es capaz de mutar. Fíjate, la oligarquía conservadora del siglo XIX la usó para justificar el orden y la propiedad. Los partidos democráticos del siglo XX, especialmente Acción Democrática, usaron a Bolívar como un símbolo de soberanía popular y nacionalismo frente al comunismo. El chavismo en el siglo XXI lo reformuló como un ícono socialista, antiimperialista y revolucionario. Fíjense cómo el mito cambia de color político, Neomar. Pero es para que la necesidad de un líder mesiánico nunca muera. Las sociedades modernas actualmente, o sea, prosperan porque son capaces de aprender de sus errores y adaptar sus leyes a los nuevos tiempos de forma descentralizada. En cambio, el culto bolivariano actúa como un lastre, o sea, es como una maldita ancla que no nos impide avanzar, porque ante cualquier problema siempre estamos invocando frases de una persona que murió en el siglo XIX para resolver crisis del día de hoy. Fíjense, y esto es muy importante, el daño no consiste en admirar a Bolívar, sino en venerar a una figura que lo que debe ser objeto no es de veneración, sino de investigación rigurosa. Y esto es de suma importancia,
porque los venezolanos ya debemos dejar de preguntarnos qué clase de líderes necesitamos, cuando la pregunta debe ser otra: ¿qué clase de instituciones necesitamos y que son indispensables para conducir al país a la prosperidad y a la estabilidad? Por eso ves que Bolívar el Dios, y aquí parafraseo a César Pérez Guevara, o sea, ese héroe debe morir, y para que su culto pueda morir con él, o sea, solo hay que decir la verdad. O sea, Bolívar fue un hombre de su tiempo, impregnado por las ideas de libertad nacidas de la Ilustración, que él y su clase se aprovecharon del vacío de poder causado por las invasiones napoleónicas como pretexto para separarse de España, y eso lo hicieron no para beneficiar a pardos, indios y negros, sino para beneficiarse ellos, como haría cualquier político, por Dios, y que para lograr sus fines empleó no pocas veces, cónchale, métodos muy crueles, tal vez por el contexto, tal vez esa crueldad se debió porque no había otra forma, o esa era la única forma, o tal vez porque estaba loco. O sea, eso está por determinarse, eso es otro debate. Se proclamó dictador, pero que también fue capaz de grandes gestos y desprendimientos, y que para bien o para mal, o sea, puso el primer ladrillo para lo que luego sería la Venezuela de hoy. Es lo que yo tendría que decir. Da bueno, para mucho. Mira, ha sido, Alejandra, de verdad, Ricardo, un placer para mí lograr que ustedes hayan coincidido el día de hoy. Me enorgullece además contarlos entre mis amigos y entre las personas con las que uno puede intercambiar este tipo de temas. Yo creo que más agradecido que yo solo está la audiencia, porque auguro que este programa que hemos grabado el día de hoy, que hemos hecho con mucho cariño el día de hoy, que han hecho ustedes, porque yo prácticamente he sido el vehículo, el pretexto para que ustedes salgan allí a decir todo eso que saben que es de mucha valía. Bueno, auguro que la audiencia lo va a debatir, que lo va a valorar muchísimo y que nos va a dejar muchísimos comentarios interesantes justamente en la casilla de acá debajo del video, en la casilla de los comentarios. Yo invito a esa audiencia a que nos deje un me gusta también, a que active las notificaciones en este canal para que, bueno, sigan ayudando a que el canal siga creciendo. Es algo que de verdad agradezco de corazón, y les invito a que nos vean en una próxima oportunidad. Gracias, Ricardo. Gracias, Alejandra. Espero que podamos repetir nuevamente un espacio en el que podamos intercambiar sobre Bolívar, el bolivarianismo y sobre esta suerte de ciclo improvisado que hemos venido haciendo de alguna manera con algún sentido crítico para poder pues desentrañar los Sí, invítame a estos temas. Sí, porque además Alejandra me lo decía, hay que salir de la coyuntura, ¿no? Alejandra a veces le pasa como a mí que la atrapa la coyuntura y entonces, bueno, no quiere estar hablando de la cotidianidad de la política tan repetitiva, ¿no? En Venezuela, y yo creo que este tema profundo es uno entre muchos de los que valen la pena discutirse. Muchísimas gracias, señoras y señores. Les mando un fortísimo abrazo y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta entonces. Chao.